bendiga en esta linda mañana, hermanos, amigos, todos los que estamos aquí, sean muy bienvenidos. Estamos felices con el Señor porque nos da este privilegio, esta oportunidad de estar aquí, disfrutar estos momentos tan especiales de adoración. Cuando estoy entre medio de la adoración y cuando veo este público, no puedo evitar pensar en que lo que es la visión de nuestra iglesia se está llevando a cabo. Recuérdese, no lo mencionamos seguido, pero realmente la visión de nuestra iglesia yo les he contado hace mucho tiempo cómo fue esto, pero la visión de nuestra iglesia es ser, convertirnos, crear un centro de adoración. Es más, lo decíamos así, un gran centro de adoración donde la gente se sienta bien, alabando y adorando a Dios en familia. Esa es nuestra visión, crear un gran centro de adoración donde la gente disfrute alabar a Dios en familia. Y yo creo que basado a esa visión lo estamos logrando. Añadido a eso va aquello de crear los medios. Nuestra visión es eso que ya dijimos, ese es nuestro fin. Por eso célula, por eso trabajo, por eso todo. ¿Para qué? Para crear o convertirnos en este centro de adoración donde el pueblo se reúne a alabar a Dios. Añadido a eso va aquello de crear los medios para que la gente se salva, conozca a Jesucristo y decida vivir como discípulo del Señor en medio de este mundo. Esa es nuestra visión. Entonces, cuando veo al público cómo estamos presentes aquí, digo, realmente en ese sentido estamos cumpliendo nuestra visión. Esa es nuestra visión, convertirnos en ese gran centro de adoración donde la gente disfrute alabar el nombre del Señor en familia. ¿Cómo estamos hoy? Amén. Y por eso Dios nos dio este lugar, este local, esta propiedad, nos ha dado tantas cosas y no sabemos hasta dónde nos va a llevar. La visión es esa, que todo en nuestro entorno, que la gente conozca que aquí hay un centro de adoración al Señor. Quiero invitarles a la palabra de Dios. Libro de Marcos capítulo 1. Libro de Marcos capítulo 1. Entonces, cuando alguien le pregunte cuál es la visión de su iglesia, crear un gran centro de adoración donde la gente disfrute alabar a Dios en familia. Fácil está. Convertirnos en un gran centro de adoración donde la gente venga y adore al Señor cómodamente. Libro de Marcos, capítulo 1, leamos desde el verso 4, verso 4 hacia adelante. Tenemos las 11:07, así que cuando vayan las 11:50, sale que vamos a llevar 43 minutos. No es tanto. Por ahí ya vamos a ir arribando, primero Dios. Dice así la palabra de Dios. Libro de Marcos, capítulo 1, verso 4 hacia adelante. Lo leo en la pantalla. Dice así. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué más? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Hasta ahí la palabra del Señor. Señor, úsame esta mañana. Sea tu palabra un deleite para el espíritu. Tu palabra penetra la conciencia, llegue a lo íntimo de nuestro ser.
Señor, que tu palabra sea comprendida, que alumbres el entendimiento de todos los que estamos aquí y que se comprenda tu palabra, que se entienda tu mensaje, que se comprenda, que tu palabra nos acerque más a ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, amigos. Mi tema para esta mañana va a ser una visitación de Dios distinta o diferente, digamos. Una visitación de Dios diferente es nuestro tema. Una visitación de Dios diferente. Sí. El tiempo no nos da, pero para no mencionar tanto, me voy a ir rápido a decir que, bueno, una visitación diferente. Me gustaría hacer el recuento cómo Dios obró en el pasado, en el antiguo tiempo, Antiguo Testamento, pero me voy rápido a lo que tenemos aquí. Una visitación de Dios diferente. Miren, hermanos, en este capítulo 1 de Marcos, nosotros encontramos aquella historia tan conocida de cuando Juan aparece predicando o bautizando y predicando por el desierto. Pero quiero que vea lo siguiente. Desde el verso 1 hasta el 3, si lo leemos, dice así. Mire lo que vamos a leer. Lo que vamos a leer ahora, el autor de este libro de Marcos, o el libro de Marcos, nos lo presenta, lo que vamos a leer, lo presenta como base para avalar que el ministerio de Juan el Bautista estaba anunciado desde el Antiguo Testamento por los profetas. Los versículos 1 al 3 que vamos a leer a continuación, estos versículos están o hacen referencia o los encuentra usted en Malaquías y los encuentra usted en Isaías. Estos profetas hablaron de Juan el Bautista, hablaron del ministerio de Juan. Voz que clama en el desierto, decían. ¿Se recuerda de eso? De manera que cuando el autor de Marcos va a mencionar el verso 1 hasta el 3, él lo toma como una base para fortalecer y decir, esto estaba anunciado por los profetas. Mire lo que dice el verso 1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Verso 2. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y el último, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto lo habían dicho los profetas. Isaías y Malaquías lo había mencionado también. De manera que el autor de Marcos, cuando está escribiendo esto, se vale de estos pasajes del Antiguo Testamento para decir, este ministerio se está cumpliendo aquí. Lo que intenta realmente el evangelio es transmitirnos que el cumplimiento de la profecía que dio el profeta se está llevando con Juan el Bautista en este momento. Se está cumpliendo ahí. Eso es lo que intenta transmitir. Ahora, sé que de este pasaje hemos predicado en otras ocasiones, el mismo pasaje, pero con otra enseñanza. Ahora aquí, cuando Juan aparece allá en el desierto, lo que Juan aparece haciendo realmente es algo extraño, raro. Lo que él aparece haciendo realmente, hermanos, es desde el punto de vista religioso. Lo que él está trayendo es una, diríamos, como polémica, una revolución desde el punto de vista religioso. Lo que él está trayendo con su bautismo, con su mensaje, allá donde está apareciendo, allá por el desierto, allá por el Jordán, lo que él está haciendo con esto es que está trayendo una gran polémica. ¿Entre quiénes? Entre los grandes, entre los religiosos. Aquello era como una
como una bomba, como una explosión que despertó los oídos de todo el pueblo de Israel. ¿Y qué es esto? Nunca antes se ha visto algo así. Se trataba o se trata el momento hermano, se trataba de algo demasiado fuerte desde el punto de vista religioso. ¿Por qué era algo muy fuerte? Porque, hermanos, hasta ese momento todo el sistema religioso de Israel no, no, ¿cómo diríamos? No se, no se acoplaba con esto. No se parecía. Aparte, Juan el Bautista viene ofreciendo, a través del bautismo, viene ofreciendo perdón de pecados. Eso estaba raro, hermanos. Nosotros ahora lo tomamos normal porque nosotros conocemos la historia, tenemos la Biblia bien explicada, entendemos de allá para acá, entendemos todo. Pero en el momento en que esto se está dando, no estaba esta Biblia que tenemos nosotros. Hasta Malaquías existía. Hasta ese tiempo no se conocía el Evangelio. Hasta ese momento el ámbito religioso tenía su sistema único. ¿A dónde se predicaba? En el templo y en las sinagogas. ¿Quiénes eran los que predicaban? Los líderes grandes, los religiosos, como sacerdotes, los fariseos. Ellos eran los que dominaban todo este campo religioso. Claro, para nosotros es bien normal leer y saber que Juan apareció por el desierto, predicaba y decía, vengan, arrepiéntanse. Pero para aquella gente del momento, para la gente que le tocó vivir esto, si eso era una cosa, hermanos, alarmante. ¿Cómo es eso? Que en el desierto. ¿Cómo es eso que el que viene predicando no es ni siquiera un sacerdote? El que viene predicando no es alguien autorizado. El que viene predicando no lo está haciendo en el templo. Además, miren su vestimenta. No, es que todo no cuadraba. No cuadraba. ¿Usted cree que la gente de aquel momento tenía razón, los grandes religiosos, los líderes? Para nosotros es normal, pero para aquellos no era normal. Nada era normal. El problema con nosotros es que como miramos la Biblia ya la tenemos y la leemos de una forma, la leemos de otra forma, entendemos todo, tenemos bien explicado, no hay problema, entendemos bien. Pero hermanos, en esos tiempos no existía el evangelio, no había evangelio, la palabra evangelio, hermano, eso surgió, mejor dicho, no es que la palabra, pero sí el pensamiento que hoy tenemos del evangelio no existía. Eso se formó con el tiempo. Es más, Cristo ni había aparecido, no se había predicado el evangelio. El primero que está apareciendo es Juan antes de Cristo. El pueblo no había escuchado nada de evangelio, de buenas nuevas. No sabía el pueblo nada. No sabía nada. Esto de que hoy conocemos los evangélicos y que el evangelio aquí, esto ha sido un pensamiento que se ha ido con los siglos, se ha ido acomodando, se ha ido formando, es más, las grandes doctrinas, pero no vamos a entrar en tanto detalle. Todavía Pedro, vaya, lo vimos en el instituto, se recuerdan, mis hermanos, que en los tiempos que vino Pedro no entendía todas las doctrinas que hoy tenemos, ellos no las sabían. Las doctrinas o el sistema doctrinal se formó con el tiempo. Y fue Dios llamando al apóstol Pablo y le dijo, a ti te he llamado. Y fue Pablo el que nos enseña a través de todas las 14 cartas, 13, nos enseña. Esto es así, esto es asá, cómo se maneja esto, se cree en esto, la resurrección, la salvación, todo lo que tenemos de doctrina vino después. Pero en los momentos en que está apareciendo Juan el Bautista, no se sabe nada de esto. A la gente le está cayendo como un bombazo. La cosa está rara. Nosotros somos, hermanos, los que hacemos evangélico a Pedro. Vaya,
a Juan el Bautista. Hacemos evangélicos hasta los profetas, hacemos evangélicos. Hacemos evangélicos a todo el mundo. A Juan el Bautista lo hacemos evangélico. No, si él no sabía de esto. A Jesús lo hacemos evangélico. No, si él. Lo que tenía toda esta gente es que era la cadena del linaje santo. Allí ha venido. La misma fe, eso sí, la misma fe que tenemos nosotros. La misma fe de Abel, esa ha venido, esa ha venido, esa ha venido. Y ahí es donde estamos, la misma fe, usted y yo. Pero en asuntos de conocerse, esta gente, como Juan el Bautista, esta gente no sabía nada de evangelio. Sí, vuelvo a decir, nosotros somos los que hacemos a todo el mundo como que eran evangélicos y como que pensaban igual que nosotros, pero no. Si ni Biblia existía, pues, ni Cristo había venido para ese momento. Tremendo, hermano, cuántas cosas que uno no las piensa, pues, ¿verdad? Realidades que uno no piensa. Para nosotros poder comprender el ministerio de Juan el Bautista, hermano, para comprender lo que realmente estaba ocurriendo ahí, es necesario trasladarnos a través del tiempo y conocer el contexto de allá, ver el contexto, todo lo que está en el entorno, por qué esto, por qué lo otro. Es necesario conocer eso. Y cuando lo conocemos, entonces llegamos a comprender que lo que este hombre está haciendo no es algo sencillo. Lo que este hombre está haciendo es realmente un rompimiento con la tradición religiosa, un rompimiento. Usted y yo vamos a entender mejor ahora cómo estaban las cosas religiosamente hablando, cómo era que funcionaban en ese momento. Ahí le va, cómo funcionaban las cosas religiosas hasta ese momento. Ya tenemos claro que para la gente fue un bombazo, esto está raro. ¿Verdad que tenemos claro ya con lo que dije? Vea cómo eran las cosas en el ámbito religioso hasta ese momento. En esos tiempos, la palabra que hoy nosotros conocemos como perdón de pecados, eso no existía. Eso no existía. Ese ha sido un término nuevo. Ha sido un término que se ha ido con el paso del tiempo. Hoy es que nosotros lo dominamos. Hoy es que nosotros lo conocemos bien, es tan común. ¿Qué palabra? El perdón de pecados. Para el antiguo Israel, ¿sabe cómo era? Para el antiguo Israel, la palabra era expiación. Expiación. Y claro, con la palabra expiación no se explica todo lo que involucra. Es una palabra muy grande que involucra muchas cosas. Pero cuando ellos hablaban de tener perdón de pecados, ellos no hablaban como nosotros, perdón de pecados. Ellos decían expiación. Expiación. Nosotros somos los que conocemos esto, el perdón de pecados. Pero para ellos era expiación. ¿Cómo funcionaba la expiación? Cuando un israelita había pecado, cuando un hombre de Israel había pecado, se sentía que tenía que reconciliarse con Dios. ¿Sabe qué hacía? El hombre lo que hacía era que había todo un protocolo. La ley decía que cuando alguien fuera a reconciliarse con Dios, a pedir perdón a Dios, a través de la expiación, la única manera para poder pedir perdón era que el pecador israelita lo hiciera a través de un sacrificio. No había otra forma. Un israelita había pecado, la manera que tenía era, de acuerdo al pecado que había cometido, o tomaba un cordero, o tomaba una palomita, un palomino le llama la Biblia, o podía tomar una res, cualquiera de estos animales, dependiendo de la gravedad del pecado, tomaba o de las posibilidades, tomaba uno de estos animalitos y venía y lo traía donde el sacerdote, y el sacerdote hacía expiación por el pecado, por aquel pecado. No había otra forma. Ellos no conocían esto de que hoy decimos, venga Cristo, reciba a Jesús como su Salvador. Usted lo confiesa y Él lo va a perdonar. Usted sale perdonado hoy. Ellos no podían hacer eso.
Esto es nuevo. Es decir, para tener expiación por el pecado, el israelita tenía obligatoriamente por la ley de Moisés, tenía que haber un sacrificio. Número 2, mire qué más había. Cuando un israelita había pecado, aparte de que lo tenía que hacer por medio de un sacrificio, tenía que hacerlo en el templo. No es cosa que podía pedir a donde se le ocurriera. Tenía que hacerlo en el lugar que Dios había dicho. ¿A dónde? En el templo. El templo mismo estaba diseñado, hermano, para esto. El templo mismo estaba diseñado, es más, allá en la entrada, en el patio, tenía un lugar que se le llamaba la fuente de bronce. Es decir, tenía diferentes, digamos en palabras nuestras, como diferentes departamentos tenía el templo. Y cada una tenía su propia función. De manera que cuando un israelita quería hacer expiación por el pecado, primero tenía que llevar el sacrificio, el animalito. Segundo, tenía que ir hasta el templo, hasta el lugar, el que Dios había dicho. Y no podía ser otro, era prohibido, no se podía en otro lugar. Tenía que ser el templo. Y uno más, número 3. Si yo quería como israelita pedirle perdón a Dios, reconciliarme con Él, pasar por la expiación, hacer expiación, yo tenía otra cosa más. Hermanos, y esta es la número 3, y es que los sacrificios solo los podía ofrecer el sacerdote, la persona indicada. Solo el sacerdote los podía ofrecer. Venía el israelita, traía el animal, el cordero, y decía, yo he pecado y quiero hacer expiación por mi pecado. Le decía el sacerdote, bueno, entonces está bien, bienvenido, pone las manos en el animalito. Cuando ponía las manos en el animalito, el sacerdote decía, los pecados que has cometido se le van a pasar a este animal. Y en el momento el sacerdote, y mira el trabajo de los sacerdotes, todo el tiempo pasaban haciendo eso. Los sacerdotes venían y le cortaba el cuello y lo sangraba. Lo desangraba. Y el animalito moría. Y venía el sacerdote y le decía, vaya, vete en paz, que el favor de Dios sea sobre tu vida. Vete en paz, vete tranquilo, goza del favor de Dios, vete bendecido, que la lluvia no te falte, todas las bendiciones. Y aquel se iba, hermanos. Fíjese cómo era para pedir perdón, hermano. ¿Cómo miran las cosas ustedes? Hasta ahí. Está tremendo. Imaginen que nosotros nos tocara hacer eso. Y miren, hermano, no solo eso. ¿Qué más le puedo decir de todo esto? Porque hay mucho más en todo esto, pero fíjense, el sacerdote era el único. Cuidado que alguien que no fuera sacerdote fuera a hacer esto, lo mataba a Dios. Usías una vez dijo, no, yo soy el rey aquí, y yo soy más que estos sacerdotes, yo mando en la nación, y yo soy el rey, así que conmigo no se meta, yo voy a hacer lo que yo quiera, voy a ofrecer sacrificio. No entre, señor rey, le decía a los demás sacerdotes. No entre, usted no puede hacer eso, no está autorizado por la ley. Yo soy el rey, yo hago lo que quiero aquí, yo mando y nadie me detiene. Entrando iba, Dios lo mató. No lo mató en un instante, sino que en el instante, ustedes saben, le apareció lepra aquí en la frente, mire. Y dice la Biblia que desde aquel momento, y los que estaban al lado le decían, señor rey, lepra, le apareció lepra. Y aquel salió, mire, corriendo. Ese hombre iba que el corazón le hacía así. Él tenía miedo que ahí mismo lo matara Jehová. Dice la Biblia que desde ese día Usías fue puesto en una casa aparte y dice que allí murió leproso. Lo separaron de la mujer, no más mujer. Lo separaron de los hijos, no más hijos. No más, nada restaurante, nada más cosas. Encerrado en una casa. Está leproso, papito. ¿Por qué? Porque ocupaste el puesto del sacerdote.
Estaba seria las cosas, hermano. Y todo eso para hacer expiación. Ahora yo le quiero preguntar. Fíjese, este sistema religioso lo sabían, pero perfectamente todos los israelitas lo sabían perfectamente. Ellos sabían que para hacer expiación había que hacer estas tres cosas: llevar un animalito para el sacrificio, ir hasta el templo, y número 3, tenía que ser el sacerdote. Y entonces gozaban de la bendición. De lo contrario, no había forma. Sabían estas tres cosas. Y quizás mencione algo que más adelante, cabe bien que lo diga ahorita, porque en realidad lo que ocurría ni era el perdón, esta gente seguía, pero lo vamos a mencionar quizás más adelantito. Volvámonos a Juan, al desierto, al Jordán. Vaya, ¿qué sabía Israel y toda la nación del sistema religioso? Lo que ya dije. Para perdón de pecado era necesario lo que ya he descrito. Pero ahora Juan está apareciendo allá por el desierto, allá por el Jordán, y viene gritando, y viene diciendo: vengan, arrepiéntanse y bautícense, arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecado. Yo le pregunto a usted, ¿cómo le caía a la gente de aquel tiempo en la mente? ¿Cómo lo veía? ¿Cómo se veía eso? Si la gente lo que tenía era toda esta enseñanza religiosa, pero eran los sacerdotes, eran el templo, y ya sabemos de los sacrificios. Y solo esa era la forma de pedir perdón. Pero ahora Juan dice: vengan y reciban perdón de pecado. Es decir, el hombre está ofreciendo perdón de pecado allá por el desierto, allá por el Jordán. No, hombre, hermano. Eso por eso le digo que cuando este hombre aparece, esto era, hermanos, mire, era algo chocante en aquel momento. Esto era algo desafiante al sistema religioso realmente. Era algo muy fuerte, muy, muy fuerte. Vengan y reciban perdón de pecados. Por eso, hermanos, usted y yo, al entender o ir viendo todas estas cosas, vamos a ver por qué más tarde a Juan el Bautista decían: demonio tiene. A Jesús también lo acusaron, pero Juan el Bautista también lo acusaron de que estaba endemoniado por la ropa, por lo que comía y todo lo que hacía. Era un hombre raro. Está ofreciendo perdón de pecados, pero está allá en el desierto. Pero tú no eres un sacerdote. Pero tú no estás en el templo. Pero tú no estás exigiendo un cabrito, un cordero. Y el hombre Juan seguía predicando, hermano, seguía predicando. ¿Dónde ofrece perdón de pecados? Allá en el desierto, allá por el Jordán, lejos del templo. Y para colmo, dice el hombre, los sacrificios no son necesarios. Lo que se necesita y se requiere, dice Juan, es un corazón arrepentido. Y después de eso, el hombre no era sacerdote, su vestimenta toda rara. Aquello, hermanos, creo que además está ya seguir diciendo, era una cosa chocante, rara. Lo que Juan está haciendo realmente lo que él está haciendo es un rompimiento con el sistema tradicional religioso. Lo que está haciendo es un rompimiento y está comenzando una nueva era, una nueva forma de Dios visitar a la humanidad. Hermanos, ¿están conmigo? ¿Creen que están siguiendo cómo va el asunto? Es bien importante entender estas cosas. Esa es la palabra, hermano. Entonces, lo que Juan está haciendo es un rompimiento. Lo que él está trayendo es un rompimiento de un paradigma religioso que está acostumbrado a realizarse todo el tiempo. Él está presentando algo completamente diferente.
algo chocante. Tan fuerte era, hermanos, que es como si hoy día nosotros nos dijeran, un ejemplo, ¿qué sería para nosotros hoy? Como que hoy nos viniera alguien, pues nosotros sabemos que Cristo es el único que perdona pecado, sabemos que no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es semejante, para los israelitas de aquel tiempo, es semejante, hermano, a que hoy día viniera alguien diciéndonos a nosotros que hay otro Cristo, por ejemplo, o un nuevo Mesías podría ser. Y que nos digan que ha nacido allá por cerca de, no sé, allá, nos digan una nación y que allá está y que este es el verdadero y que este también perdona pecado y que este lo podemos recibir y que nos puede salvar también. ¿Y qué diríamos nosotros, hermano? No lo aceptáramos. Bueno, quiero que vea que para los israelitas de aquel momento era exactamente esto. Así de fuerte era para ellos. Nada fácil, hermanos, recibir aquello. Por eso que a los religiosos eso les cayó terriblemente fuerte. Fuerte les cayó. Fuerte. Fíjense cómo se va el tiempo. Eran las 11:07 y ya son las 11:36. Y debo terminar como 10 para las 12. Como 15 minutos me van quedando ya, 14. ¿O no? Qué increíble, hermanos. Aquí sí de verdad que increíble el asunto. Bueno, no para todos. Quizás yo soy el que siento que apenas estoy. Hay gente que está deseando ya saber si con gran sueño está y que pare ya. Llevo 30 minutos hablando. Dios mío. Entonces, hermano, ¿verdad que está rara la cosa? Juan ofreciendo perdón de pecados allá en el desierto, allá por el Jordán. Cuando en el templo lo que había era una fuente de bronce, y saben lo que estaba allá afuera en el patio, la fuente de bronce, lo primero que estaba allá era, hermanos, eso estaba diseñado para que los sacerdotes, cada vez que entraban al templo para ministrar, tuvieran un lavamiento. Ustedes saben que había muchos lavamientos, y ese lavamiento lo hacía el sacerdote. El sacerdote venía entrando y le tocaba ministrar. Él venía con su ropa normal, él venía, llegaba allá, había un cuartito, un lugar donde iba, se cambiaba y se bañaba, se lavaba todo el cuerpo. Y eso era un rito, era un lavamiento que era necesario para que el sacerdote entrara a ministrar. Cuando él salía y se bañaba, se lavaba todo su cuerpo, volvía al cuartito y se ceñía sus vestimentas sacerdotales y ahora estaba preparado para ejercer sus funciones de sacerdote. ¿Todo eso para qué? Para realizar la expiación, para tener perdón, para traer perdón a los que venían. Pero Juan ahora allá en el desierto, allá por el Jordán, aquí no hay templo, aquí no hay fuente de bronce, aquí no hay lavamiento, aquí no hay ningún rito de estas cosas. Y el hombre dice, vengan, que aquí hay perdón. Qué raro, hermanos, qué raro. Y usted no se deleita al ver esas cosas, hermano. Y no le parece que entender eso es bien bonito. Eso es luz. Como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Alumbra, hermano, uno puede entender mejor las cosas. ¿Qué era aquello, pues? Era una nueva forma. Era una nueva visitación de Dios. Era una nueva era. Las puertas de la gracia ahora empezaban a abrirse. Un nuevo comienzo venía a este mundo. Una nueva visitación de Dios venía para este mundo. Nuevas puertas se estaban abriendo. Nuevos caminos, nuevas formas se estaba abriendo ahora. Y Juan el Bautista era el hombre enviado por Dios para abrir estas puertas y preparar la entrada al Mesías que había de venir, el Cristo victorioso, del cual más tarde sabemos que nos trajo salvación. Era una nueva visitación de Dios que el pueblo nunca había visto. Ahora, ¿sabe algo que me sorprende?
¿Saben qué me sorprende? Que el pasaje dice, ¿en qué versículo es? ¿El 5? Donde dice que las multitudes salían a él. El 5 dice, y salían a él toda, el 5, salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán confesando su pecado. Esto, hermano, esto de que la gente creyera, esto de que la gente viera una oportunidad para perdón de pecado, con todo ese sistema de creencias religiosas, y pudieran responder de esta manera, solo se explica de una forma: esto era un movimiento de Dios. No había otra. Es que de otra forma esta gente no podía responder así. El que las multitudes salieran, el que toda la ciudad saliera y respondiera a este llamado. Hermano, sorprendente, pero esto es lo que pasaba. Esto demuestra que aquello era un movimiento de Dios. Eso que salieran las multitudes, eso está raro, hermano, si lo que Juan está haciendo está en contra del sistema religioso, está en contra de lo que se conocía. Respuesta: demuestra que esto era obra de Dios, un movimiento de Dios claramente. No hay otra. Y salían las multitudes. Y tanto llamaba la atención Juan que hasta le mandaban, hermanos, comitivas, le mandaban gente, grupo de gente, los fariseos de allá del centro de Jerusalén, que lo vamos a ver un poquito más tarde. Libro de Juan, capítulo 1, versos 19 hasta el 27, dice que le mandaban allá a los fariseos, iban y le preguntaban: ¿y tú quién eres, pues? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres? Y, no, yo no soy, decía Juan. ¿Y entonces quién eres, pues? Es que yo no soy. ¿Y quién, pues? Tiene que decirnos, porque tenemos que llevarle respuesta a aquellos que están en Jerusalén, que nos han mandado para acá, los principales gobernantes que están allá, del religioso. Dinos quién eres. Bueno, miren, yo lo único que les puedo decir es que yo soy una voz que clama en el desierto. Lo que había dicho el profeta Isaías allá. El cumplimiento de la profecía de Isaías ahora se estaba dando. Las multitudes salían, gente salía. En los otros evangelios dice que eran multitudes las que salían. Y esto, hermano, vuelvo a decir, estaba raro. Porque a pesar de que había un sistema ya establecido, la gente respondía. ¿Saben por qué respondía más la gente? La gente respondía también porque aquí en el sistema religioso lo que había, yo espero que a través de todo lo que se está diciendo, hermano, usted y yo podamos evaluar cómo era para pedir perdón, cómo estaba de difícil la cosa para pedir perdón. Vamos a ver algo más. Eso de que salían las grandes multitudes y respondían al llamado de Juan, un hombre que está ofreciendo perdón de pecado. Eso de que respondieran las multitudes también responde a lo siguiente: que el sistema religioso establecido por los sacerdotes en el templo, hermano, funcionaba así. Fíjense cómo funcionaba. Ustedes se acuerdan que hubo un momento cuando el Señor llegó al templo y dijo, y se enojó y se quitó el cinto y sacó a todos los que estaban ahí. ¿Se recuerdan? Y a los cambistas y a todos los que estaban haciendo negocios. Dice que los sacó del templo y al final les dijo: cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de la casa mía, dijo el Señor, una cueva de ladrones. Libro de Mateo capítulo 13 está todo eso. Y sacó, y se enojó, y sacó a la gente que estaban allí, a los sacerdotes y a todos los que estaban haciendo negocio ahí. Ahorita usted va a entender por qué pasa todo eso. Resulta que el sistema religioso de la nación de Israel, hermanos, los sacerdotes, fíjense, los sacerdotes eran la gente más rica, eran la gente del dinero de Israel. La razón es porque la gente, bueno, mejor lo digo de esta forma. Habían establecido el sistema para cómo había de funcionar el templo, y ellos habían transversado la ley de Dios. Y en el templo ellos tenían su propio negocio de corderos, de palomas. Y
y de reses por otro lado. Y a la gente necesitada y pobre que venía para recibir expiación o hacer expiación por sus pecados en el año, venían necesitados. Y cuando se acercaban aquí, alguien se daba el tiempo de irle a mostrar cuál de los corderos que estaba ahí iba a comprar. Y la gente pobre venía, hermano, y andaba viendo cuál de todos, o le daban allí el que consideraban, porque se sabía que este sistema religioso tenía bien adecuado que todos los animales que tenían ahí eran perfectos. Acuérdense que la ley decía que tenía que ser una edad perfecta. ¿De cuánto tenía que ser la edad? De 1 año. No podía ser más viejo ni más tierno. Tenía que ser el animal de 1 año. Tenía que ser sin defecto. Cuidado con encontrarle una pulga al animal. Los animales tenían que pasar a inspección hasta en eso. No tenía que tener defecto. Cuidado el ojo ciego. Cuidado le faltaba algo. Cuidado estaba fracturado. Nada. Perfecto tenía que ser. Entonces los sacerdotes habían dicho, aquí lo que se les vende ya está inspeccionado. Lo que se les ofrece ya está listo. Pero la ley no decía eso. La ley decía decía cómo tenía que ser perfecto el animalito. Si usted venía, digamos que usted era un pastor de ovejas o lo que sea, y usted cuidaba a su animalito, lo alimentaba, lo cuidaba con la visión de que en 1 año usted lo iba a traer a ofrecerlo como su sacrificio para hacer expiación por sus pecados. Usted lo traía para acá y le decían, ajá, así que venía, sí, aquí traigo para mi sacrificio. ¿Y dónde lo compraste? No, allí con la familia, en mi casa lo hemos. Este animal no sirve para sacrificio. ¿No sabes que para ofrecer sacrificio tiene que ser perfecto, sin tacha, sin defecto alguno, ni pulga, mucho menos otro tipo de animales que se les pega? Así que el consejo que te damos es, llévatelo si quieres ofrecer sacrificio, si quieres la bendición de Dios, si quieres la bendición sacerdotal, si quieres la expiación, pues llévatelo y allá tienen más. El pobre hombre venía y frustrado se llevaba su animalito. Y entonces se rebuscaba, y si no tenía los medios, el dinero, se rebuscaba, y si quería hacer expiación tenía que venir y comprar uno del templo. Y el problema es que está comprobado que los animales que se vendían en el templo los vendían al doble y al triple. Carísimos. No solo eso, ustedes leen la historia y se recordarán o sabrán que el templo tenía su propio sistema de moneda. En aquel tiempo había muchas monedas. La moneda griega, la moneda romana, la moneda de los propios judíos. El templo lo que hizo fue, vas a pagar por un animalito de esto, tienes que ir a cambiar tu dinero, por el ciclo del templo, que era la moneda, vas a cambiarlo por el dinero que así vale y aceptamos aquí, y entonces vas y lo pagas allá. Pero ya sabes que para pagar, para hacer ese cambio hay una comisión, te vamos a cobrar el tanto por ciento. Hermano, esas eran las realidades. Entonces la gente pobre se rebuscaba y venía con su dinero, con su esfuerzo, cambiaban. Usted sabe que Jesús más tarde habló de los cambistas del templo, pues. Volcó las mesas donde hacían los negocios. Era por eso. Porque la pobre gente venía para hacer su expiación, recibir la bendición de Dios, recibir el perdón de pecados, para que Dios te mandara la lluvia, para que tuvieras salud todo el tiempo, para que te fuera bien, para que la cosecha no te faltara, para que tuvieras alimento, para que tu ganado prosperara, para que las ovejas prosperaran, para que todo te funcionara, porque lo fuerte de Israel era la agricultura y un poco el pescado. Entonces la gente en su necesidad, ¿qué hacía? Ir y pagar por los animalitos bien caros. Habiendo dicho esto, algo rápido, hermano, algo rápido, porque acuérdese, bueno, también debo decirle que habían judíos que venían a ofrecer sacrificios, que querían la expiación, venían desde otras naciones. No solo los que vivían ahí, sino que venían desde el exterior, gente rica, gente sentada, gente con mucho ganado.
venían a dejar sus diezmos, venían a hacer su expiación. Y cuando venían aquí, mira, aquí no te vale eso. Aquí lo que tenés que hacer, ajá, ¿y cuánto es lo que vas a? Yo quiero dar diezmo de tanto, pero entonces tu dinero no vale. Tienes que cambiarlo ahí por el ciclo del templo. ¿Y cuánto es el diezmo que traes? Traigo tanto. Entonces cámbialo allí. Y a la hora que te dan para atrás, ya no te alcanzaba el diezmo que traí. Mira, pero aquí ya quedaste corto con el diezmo. ¿Pero vas a dar diezmo? Sí, porque yo quiero, porque era ley. Los judíos respetaban eso. Entonces aquel hombre decía, bueno, ya me fregaron esto aquí. Tengo que ir a, tengo que ir a buscar más. Decía, fíjense, hermano, solo para que vean cómo era el desastre. Ahora yo les pregunto y cerremos esto. ¿Tendría razón Jesús cuando le llamó cueva de ladrones o no? Claro que tenía razón. Claro que tenía razón, le dijo cueva de ladrones. Y en Mateo capítulo 23 usted se encuentra a Jesús en todo el capítulo diciendo sepulcros blanqueados. No le dijo así. Hipócritas, sepulcros blanqueados, les decía. Por fuera lucen hermosos, les decía, pero por dentro están llenos de podredumbre. Ustedes son, les decía, semejantes a los sepulcros que por fuera los han pintado, les ponen flores por los lados, les limpian todas las telas de la araña y lo dejan bien bonito, pero por dentro lo que tienen son huesos de muertos. Así están ustedes, les decía Jesús. Está terrible, hermano. ¿Verdad que está tremenda la cosa? Con razón Jesús les hablaba de esta forma. Por eso Jesús les habló de esta manera, porque hermano, buscaban enriquecerse. Por eso que el templo, el tesoro del templo era hermano, allí estaba la riqueza de Israel. Porque allí venían todos los diezmos de los ricos, los diezmos de los judíos, y todo se guardaba en el templo. Y sabe, para colmo, los romanos no tenían acceso, eso se lo respetaban. Había un acuerdo que se le conocía como la Pax Romana. O sea, ustedes saben de ese asunto. Y eso, entre esos acuerdos estaba que lo que es el templo, se lo vamos a respetar. Ahí no vamos a entrar. ¿Quiénes van a entrar ahí? Solo los sacerdotes. ¿Quiénes sabían el manejo de todo el dineral y todo el tesoro adentro? Solo los sacerdotes. Nadie podía entrar, nadie conocía nada. ¿Qué estaban haciendo esta gente? Acumulando tesoro, acumulando tesoro. Ricos, por es que los sacerdotes, los saduceos, esa gente era de los más ricos de Israel. Los ricos eran ellos. Esta es la causa. Debo terminar, hermanos, no porque nos falte tiempo, podríamos seguir porque mañana creo que no trabaja la gente, pero podríamos seguir, pero también sé que no se trata uno no puede ser, o sea, el asunto es que la mente solo da para 50 minutos máximo. Y así somos, así estamos hechos, ya lo demás ya no lo vamos a retener. ¿En qué íbamos? ¿En qué vamos, hermanos? Vamos en que los sacerdotes eran los más ricos. Y aquí va el asunto, que cuando Juan aparece ofreciendo perdón de pecados allá, la gente lo que tenía era una completa insatisfacción. Una completa insatisfacción con el sistema religioso. Aquello de para tener perdón de pecados, si es que la cosa aquí está roja para poder. Aquí no está fácil, decía la gente. Y allí es, hermano, donde la gente, cuando aparece aquel hombre predicando allá, hermanos, es cuando la gente escuchan a un hombre y preguntan si era el profeta, será este el Mesías, será, y le mandaban comitivas a investigar, hermano, y cuando escuchaban que aquel lo que decía era arrepiéntanse, y aquel decía aquí no hay necesidad de sacrificio, aquí no es necesario el lavamiento, aquí no es necesario el templo. Vengan y les aseguro que van a salir siendo una nueva criatura. Arrepiéntanse, les decía, y den frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, y la gente llegaba, hermano, y la gente llegaba. ¿Qué estamos viendo? Que la gente encontraba en Juan el Bautista una forma más fácil,
Y no solo de encontrarla más fácil, sino que ahora sí de verdad la gente experimentaba un verdadero perdón interior, hermano. La gente se arrepentía y como dice el pasaje que leíamos, dice que venían confesando su pecado, se arrepentían, hermano, y allí eran multitudes confesando: yo me arrepiento de todos los pecados. Juan vino, hermanos, realmente a señalar cómo realmente debía de cumplirse la ley, y Cristo la vino a hacer, a cumplir más tarde, porque todo se había, hermano, con el manto de religioso, con el manto de santo, lo habían cubierto los sacerdotes y habían hecho todo un sistema de corrupción, de extorsión para hacerse ricos con el dinero del pueblo, pero realmente estaban vacíos de Dios, sin vida espiritual, lejos de los mandamientos del Señor. Y ahora viene aquel hombre ofreciendo perdón de pecado. Ahora la cosa fue más fácil, al punto, hermano, que la gente venía, incluso vinieron unos soldados. ¿Y nosotros qué necesitamos hacer? Juan les decía: ustedes lo que necesitan hacer es que no se aprovechen de su puesto, no anden cobrando ustedes, ¿cómo es la palabra? Soborno, gracias. Cuidado con que les pase la mano. ¿Y nosotros qué hacemos? Decía la otra gente: ustedes pórtense bien. El que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene ninguna. Y empezaba Juan a decirle. Y la gente lo que miraba era un nuevo mensaje. Veían a Juan como un hombre de Dios, y dice que lo apreciaban tanto, hermano, que más tarde Herodes, aunque lo querían matar y todo, la mujer dice que le temía al pueblo, porque todo el pueblo veía a Juan y lo tenía como un hombre de Dios, un profeta de Dios. Lo respetaban, lo veía como un hombre justo de Dios. ¿De qué habla esto, hermano? La gente miró en ese hombre una oportunidad, un nuevo comienzo. Hermano, vuelvo a decir, el tiempo de la gracia empezaba a dar sus destellos de luz. La luz venía acercándose a este mundo. El Cristo victorioso que perdona pecado estaba haciendo su llegada a esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Para Juan, lo determinante era: arrepiéntete de tus pecados y da frutos dignos de arrepentimiento. Para Juan era: no, aquí no se trata de ceremonia, aquí no se trata de rito, aquí no se trata de ir donde un hombre que te haga expiación y te perdone. No se trata de esa cosa. Juan decía: aquí lo que se necesita es un corazón humillado, un corazón arrepentido, que reconoce su miseria, reconoce su calamidad espiritual y viene humillado delante del Señor. Para Juan lo importante era arrepentimiento. Confiesa tus pecados, cambia tu estilo de vida, empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ese era el mensaje. Mientras que por el otro lado estaba el sistema de expiación, que era una completa corrupción. Pongámonos de pie y cerremos con una oración, hermano. Y si el hermano que estaba en el instrumento pudiera darnos un tono suave. Mire lo difícil que estaba para Israel recibir expiación, perdón de pecados. Pero luego aparece este hombre ofreciendo perdón de pecados, y para él lo importante ahora viene presentando un mensaje: es arrepiéntete. Arrepiéntete y da frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo es ahora la cosa? Basta con reconocer que soy pecador. Basta con reconocer que soy un miserable. Basta con reconocer que he quebrantado los mandamientos del Señor. Humillarme en mi corazón. A Dios, Juan está diciendo, no se le viene para la expiación de aquí para adelante, no se le viene con ofrendas, con sacrificio, a quererlo comprar con esto, quererlo comprar con lo otro, con ritos, con ceremonias. No, dice Juan. A Dios se acerca es humillado, reconociendo que necesitas del perdón de Dios. ¿Y sabe una cosa? Ese es el mensaje que prevalece hasta el día de hoy. Después de 2000 años, que han pasado ese mensaje, las puertas de la gracia se abrieron. Y sigue siendo el mismo mensaje ahora. Si tú eres un pecador que vagas por este mundo sin Cristo, esta es una mañana en que puedes decir: yo me arrepiento de mi pecado, me vuelvo a Jesús, lo recibo como mi Salvador y Él perdona tu pecado. No importa cuán grave sea tu maldad, el Señor perdona nuestros pecados. Esta mañana, todo el que está aquí,
si siente que ha venido en una mala comunión con el Señor, basta con que te arrepientas de tu pecado, que reconozcas que has fallado, que has ofendido al Señor, que andas mal, y basta con que te arrepientas y lo recibas y pidas perdón. Y dice la Biblia que el Señor perdona en el momento. Ya no hay necesidad de aquellos sacrificios, no hay necesidad del templo, ya no es necesario que un sacerdote venga, ya no es necesario ir a una catedral, ya no es necesario ir a un lugar específico. Ahora basta con decirle: Señor, aquí vengo delante de ti. Yo reconozco que soy pecador, yo entiendo que soy un miserable. Señor, yo reconozco que he pecado contra ti. Y confesar nuestros pecados. Y así de simple como se miraba aquel hombre Juan, sencillo, hasta su vestimenta, así de simple viene Dios con su sistema salvífico para el día de hoy. Sencillo, ven a Cristo. Esta mañana, si hay una persona en esta reunión que quisiera recibir a Cristo Jesús como su Salvador, levántenos su mano. Ahí donde está, levántenos su mano. Si gusta pasar al frente, venga al frente si lo hay. Pero reciba al Señor Jesús. Está tan cerca del perdón, está tan cerca de la salvación. Basta con confesar nuestros pecados y venir a Él. Así hizo Dios para nosotros el sistema de salvación. En este sentido fácil. Señor, esta mañana te doy gracias por tu palabra, por este medio de salvación llamado gracia, por el sacrificio en la cruz del Calvario, por esta oportunidad, Señor, de salvación, por haber preparado para nuestra humanidad este medio de salvación al cual podemos ingresar de la manera más fácil, reconociendo nuestros pecados, humillándonos delante de ti. Gracias por tu salvación. Gracias por tu plan salvífico. Gracias, Señor, por abrirnos las puertas de la gracia. Gracias porque hoy no hay necesidad, Señor, de todos aquellos sacrificios y tantas cosas. Hoy tenemos la bendición y la libertad de que podemos arrepentirnos, aún en cualquier lugar en que nos encontremos, aún en el lugar más solitario. Tenemos acceso a ti y podemos pedirte perdón y podemos recibir salvación. Gracias por el día en que nos salvaste. Gracias por el mensaje que llegó a nuestros oídos un día. Gracias por el evangelio que se sigue predicando. Gracias por los hombres que se dejan utilizar como Juan el Bautista. Qué hombre, qué desafío, qué reto presentar aquel mensaje ante aquel sistema tan establecido. Qué desafío de siervo. Señor, gracias por los hombres que predican tu palabra. Gracias por tu plan salvífico. Síguelo llevando adelante. Sigue salvando vidas. Sigue llevando adelante este plan de salvación. Y que un día podamos estar allá en la patria celestial, junto a millares de redimidos de todas las edades, de todos los siglos, adorándote, Señor, en una misma lengua, en un mismo sentir. Ayúdanos que llegue aquel día. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén, Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, hermanos. Hasta aquí la palabra del Señor esta mañana. Tomen asiento, hasta aquí llegamos. Y bueno, ahí está.